La figura de Abraham ha sido objeto de fascinación y debate a lo largo de los siglos. En las tradiciones religiosas se le presenta como el patriarca fundamental de tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sin embargo, más allá de su simbolismo espiritual, la verdadera identidad de Abraham sigue siendo un misterio histórico. ¿Era realmente hebreo, caldeo o mesopotámico? Esta es una de las preguntas que ha generado más controversia entre historiadores, arqueólogos y teólogos. El interés por descubrir las verdaderas raíces de Abraham no es solo una cuestión de identidad religiosa, también tiene implicaciones para comprender mejor el contexto histórico y cultural en el que vivió. Si entendemos quién era Abraham, podemos comprender mejor las dinámicas de la región mesopotámica, las interacciones entre diferentes pueblos y, finalmente, la génesis de las grandes religiones monoteístas. Este vídeo tiene como objetivo proporcionar una visión más crítica e informada sobre las posibles orígenes de Abraham. A través de un análisis profundo de las fuentes históricas, arqueológicas y bíblicas, intentaremos desentrañar las posibles conexiones de Abraham con diferentes culturas antiguas y discutir cuál es la teoría más plausible sobre su etnia y su contexto. Al final, buscaremos comprender cómo las diferentes interpretaciones de su origen pueden afectar nuestra visión de la historia y de las civilizaciones que lo rodearon. Así que, acompáñanos en este viaje por la historia antigua, donde exploraremos las raíces de uno de los personajes más influyentes de la humanidad. Para entender las posibles orígenes de Abraham, es crucial conocer el contexto histórico en el que vivió. La Mesopotamia, una vasta región situada entre los ríos Tigris y Éufrates, es conocida como la cuna de la civilización. Esta región fue el hogar de algunas de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de la historia humana, como los sumerios, los acadios, los babilonios y los asirios. Cada una de estas culturas contribuyó de manera significativa al desarrollo de la escritura, la política, la religión y la ciencia. La Mesopotamia no solo fue un centro de actividad política y económica, sino también un crisol de influencias culturales y religiosas que dieron forma a las futuras civilizaciones. En este sentido, el estudio de Abraham no puede desvincularse del entorno mesopotámico, ya que su vida y sus movimientos estuvieron probablemente marcados por las interacciones con estos pueblos. La geografía y la cronología de la Mesopotamia. La Mesopotamia se extendía por lo que hoy conocemos como el sur de Irak, partes de Siria y Kuwait, y algunas regiones de Turquía e Irán. Esta área fue habitada desde tiempos prehistóricos, pero alcanzó su auge en el tercer milenio antes de Cristo, con el florecimiento de las primeras grandes ciudades-estado, como Ur, Uruk y Lagash. Es en este contexto que encontramos a Abraham, una figura que parece haber sido testigo de los grandes cambios sociales, económicos y religiosos de la región. Las civilizaciones mesopotámicas, los sumerios, que habitaron la región sur de Mesopotamia, fueron los primeros en desarrollar una escritura conocida como cuneiforme alrededor del 3200 a.C. A través de los textos sumerios, sabemos mucho sobre la organización social y religiosa de la época. La religión sumeria era politeísta y sus dioses estaban relacionados con los elementos naturales y los aspectos de la vida cotidiana. Los sumerios también crearon el concepto de monarquía divina, donde los reyes eran vistos como representantes de los dioses en la tierra. Los acadios, que se establecieron al norte de Sumer, adoptaron muchas de las tradiciones sumerias, pero también influyeron en la expansión del imperio, con Sargón de Akkad como uno de sus principales líderes. A medida que el poder de los acadios crecía, también lo hacía la influencia de la cultura mesopotámica, alcanzando territorios lejanos y entrando en contacto con pueblos semitas y otras culturas del este de la región. Los babilonios, descendientes de los acadios, crearon uno de los imperios más poderosos de la antigüedad,
especialmente bajo el reinado de Hammurabi, 1792-1750 a.C. Babilonia fue famosa por su código de leyes, sus avances en astronomía y su impresionante arquitectura, incluyendo la famosa Torre de Babel y los jardines colgantes. Este imperio babilónico también jugó un papel crucial en la formación de las tradiciones religiosas que posteriormente influyeron en las tres grandes religiones monoteístas. Las interacciones culturales y religiosas. Uno de los aspectos más interesantes de la Mesopotamia es la interacción constante entre sus diversos pueblos. La región no solo estuvo habitada por sumerios y acadios, sino también por pueblos semitas, como los amorreos, los arameos y los caldeos, que desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de la cultura mesopotámica. La figura de Abraham, si efectivamente fue parte de este entorno, estuvo probablemente inmersa en esta red de influencias. La religión en Mesopotamia era variada y compleja, y aunque el politeísmo dominaba, también existían movimientos religiosos que empezaban a cuestionar la naturaleza de los dioses y su relación con los seres humanos. Este ambiente de constante evolución religiosa y cultural puede haber tenido un impacto profundo en la vida de Abraham, especialmente si consideramos su relación con un Dios único, como se describe en las tradiciones bíblicas. Ur, la ciudad de Abraham. Ur es una de las ciudades más mencionadas en las Escrituras como el lugar de origen de Abraham. Este próspero centro urbano se encontraba en el sur de Mesopotamia, cerca del río Éufrates, y fue un importante centro de comercio, religión y cultura. Ur era famosa por sus impresionantes templos dedicados al dios Luna Nana, así como por sus avanzados logros en la arquitectura y la ingeniería. Las excavaciones en Ur han revelado una rica historia de la ciudad, incluyendo templos, palacios y una red de comunicaciones que conectaba la ciudad con el resto de la región. Si Abraham vivió en Ur, como sugieren algunas teorías, es posible que haya estado influenciado por estas tradiciones mesopotámicas, aunque su relación con el Dios único descrito en la Biblia marca una notable diferencia con las creencias politeístas predominantes en la ciudad. Abraham es una figura clave en las tres principales religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Su historia es fundamental no solo para entender las raíces de estas tradiciones, sino también para comprender cómo las culturas antiguas conceptualizaban la relación entre los seres humanos y lo divino. Aunque los relatos sobre Abraham provienen principalmente de la Biblia y el Corán, su figura ha trascendido las fronteras religiosas y ha sido objeto de estudio, tanto en el ámbito teológico como en el histórico. Abraham en la Biblia. La figura de Abraham aparece en el libro del Génesis, donde es presentado como un patriarca que recibe una llamada divina de Dios. Según el relato bíblico, Dios le promete a Abraham que será el padre de una gran nación, a pesar de su avanzada edad y de la esterilidad de su esposa, Sara. Esta promesa es central para la comprensión de la figura de Abraham, pues establece la base de la tradición del pueblo de Israel. La historia bíblica describe a Abraham como un hombre de fe inquebrantable que obedece a las instrucciones de Dios sin dudar, a pesar de las pruebas que se le presentan, como el sacrificio de su hijo Isaac. Este episodio, conocido como la prueba de Abraham, es uno de los momentos más emblemáticos de la Biblia, donde se pone a prueba la obediencia y fe del patriarca. En la tradición judía, Abraham es considerado el primer patriarca de los israelitas, el hombre que establece el pacto con Dios. Este pacto no solo es un acuerdo espiritual, sino también una promesa de que sus descendientes serán una nación elegida por Dios. En el cristianismo, Abraham es visto como un ejemplo de fe, y su historia se menciona varias veces en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas de Pablo, donde se argumenta que los cristianos son hijos de Abraham a través de la fe. En el Islam, Abraham, conocido como Ibrahim, es uno de los profetas más importantes,
y su historia también está llena de pruebas y sacrificios similares a los relatos bíblicos, pero con algunas variaciones que resaltan su papel como modelo de sumisión a la voluntad de Dios. La fe y la obediencia como pilares centrales. Uno de los aspectos más significativos de la figura de Abraham es su relación con la fe y la obediencia. La historia de Abraham no solo se centra en la promesa de una descendencia numerosa, sino también en la respuesta de Abraham a esa promesa: confiar en Dios a pesar de las dificultades y las pruebas. Su disposición para seguir las órdenes divinas, incluso cuando éstas resultaban incomprensibles o dolorosas, ha sido considerada un ejemplo de la verdadera fe. El sacrificio de Isaac, aunque es una de las historias más debatidas y analizadas, representa el clímax de esta fe inquebrantable. El hecho de que Abraham estuviera dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios resalta el nivel de confianza que tenía en el plan divino, a pesar de que esa acción iba en contra de su amor paternal y sus deseos personales. Esta historia ha sido interpretada de muchas maneras, pero siempre se ha entendido como un acto supremo de fe. La figura de Abraham en el contexto histórico y cultural, más allá de las interpretaciones religiosas, es importante considerar a Abraham dentro del contexto histórico y cultural de la antigua Mesopotamia. Si bien los relatos bíblicos y coránicos presentan a Abraham como el fundador de una nueva fe monoteísta, el mundo en el que vivió Abraham estaba marcado por el politeísmo. Los dioses de la región mesopotámica eran numerosos y asociados con los fenómenos naturales y las fuerzas cósmicas. Abraham, en este sentido, se presenta como una figura revolucionaria que rompió con las creencias dominantes de su tiempo y estableció una relación personal con un único Dios. El entorno de la Mesopotamia, con su variedad de pueblos y religiones, puede haber influido en la manera en que Abraham entendió a Dios. Si Abraham nació en Ur, como sugieren algunas teorías, estaba rodeado de una rica tradición religiosa que incluía el culto a deidades como Nana, el dios lunar, a quien se le rendía culto en la ciudad de Ur. Sin embargo, la transición de Abraham hacia el monoteísmo puede haber sido una respuesta a las contradicciones y los problemas que surgían en las religiones politeístas de su tiempo. La figura de Abraham no solo fue relevante en su época, sino que también ha tenido un impacto duradero a lo largo de los siglos. En las tres grandes religiones monoteístas, Abraham es visto como el modelo de la relación ideal con Dios. En este sentido, la historia de Abraham no solo es importante en un contexto histórico y cultural, sino que sigue siendo un referente espiritual que trasciende el tiempo y las fronteras geográficas. Abraham y la continuidad de su legado. El legado de Abraham no termina con su muerte. Su vida y sus enseñanzas continuaron influyendo en sus descendientes y en las culturas que adoptaron sus creencias. En el judaísmo, la promesa de Dios a Abraham de que sus descendientes serían una gran nación se cumplió con el establecimiento del pueblo de Israel. En el cristianismo, la fe de Abraham se interpreta como una lección para los creyentes sobre cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En el Islam, Abraham es considerado uno de los más grandes profetas, y su historia se presenta como un ejemplo de sumisión a Dios y de lucha por la justicia y la fe. La cuestión de las verdaderas orígenes de Abraham ha sido objeto de un extenso debate entre historiadores, arqueólogos y teólogos. Mientras que las tradiciones religiosas proporcionan relatos detallados sobre su vida, el contexto histórico y étnico de Abraham sigue siendo incierto. En este capítulo exploraremos las tres principales teorías sobre el origen de Abraham, como hebreo, caldeo o mesopotámico. A través de un análisis de las fuentes históricas, arqueológicas y bíblicas, intentaremos arrojar luz sobre las raíces de este enigmático patriarca. Teoría hebrea. Abraham como semita de Canaán. Una de las teorías más extendidas y que goza de un fuerte apoyo dentro de la tradición religiosa es la que sostiene que Abraham era hebreo, un semita originario de Canaán,
una región que abarcaba parte de lo que hoy son Israel y Palestina. Según esta teoría, Abraham habría sido parte de un grupo étnico relacionado con los pueblos semitas que habitaban la zona en el tercer milenio antes de Cristo. La identidad hebrea de Abraham está principalmente basada en las narraciones bíblicas que lo presentan como el patriarca de los israelitas, es decir, el fundador del pueblo de Israel. El término hebreo se asocia con la descendencia de Abraham a través de su hijo Isaac y su nieto Jacob, quien más tarde fue renombrado como Israel. La Biblia relata que Abraham dejó la ciudad de Ur, en Mesopotamia, por orden divina, y se trasladó hacia Canaán, donde Dios le prometió que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. En este sentido, la figura de Abraham como fundador del pueblo hebreo está profundamente enraizada en la tradición judía, que ve en él al primer patriarca del pueblo de Israel, elegido por Dios para recibir la revelación divina. Sin embargo, si bien la tradición bíblica habla de Abraham como un hebreo, hay pocos rastros históricos y arqueológicos directos que respalden esta afirmación. Es importante recordar que la historia de Abraham, tal como la conocemos, fue transmitida de manera oral antes de ser escrita en los textos bíblicos. Por lo tanto, la falta de evidencia arqueológica directa no necesariamente invalida esta teoría, pero sí plantea interrogantes sobre la veracidad histórica de los relatos bíblicos. Teoría caldea: Abraham como oriundo de Ur de los caldeos. Otra teoría que ha ganado relevancia, especialmente en el contexto de los estudios arqueológicos, es que Abraham podría haber nacido en Ur, una ciudad caldea situada en el sur de Mesopotamia. La Biblia menciona que Abraham nació en Ur de los Caldeos, Génesis 11:28. Y algunos estudiosos sostienen que esta ciudad, que fue uno de los principales centros urbanos de la antigua Mesopotamia, podría haber sido el lugar de origen del patriarca. Ur fue una ciudad floreciente durante el período de Abraham, y se ha encontrado una gran cantidad de evidencia arqueológica que atestigua su riqueza y su influencia. Esta ciudad, famosa por sus templos y palacios, era también un centro religioso dedicado al culto del dios lunar Nana, lo que sugiere que los habitantes de Ur practicaban un politeísmo muy arraigado. Es importante resaltar que en la época en que Abraham vivió, el monoteísmo no era una práctica común, lo que hace aún más significativo el hecho de que la Biblia describa a Abraham como alguien que rompió con las creencias politeístas para seguir a un solo Dios. Las excavaciones arqueológicas en Ur han revelado impresionantes estructuras, como el Sigurate de Ur, un enorme templo dedicado a Nana, que era uno de los monumentos más importantes de la ciudad. Además, se han descubierto numerosos textos cuneiformes que dan cuenta de la vida cotidiana en Ur y de sus complejas estructuras políticas y sociales. Sin embargo, no existe evidencia directa que vincule a Abraham con la ciudad de Ur más allá de los relatos bíblicos. Aunque Ur era un centro próspero y culturalmente avanzado, la conexión exacta de Abraham con esta ciudad sigue siendo especulativa. Teoría mesopotámica: Abraham como una figura mesopotámica general. Más allá de las teorías que lo asocian específicamente con los hebreos o con los caldeos, existe una tercera teoría que sostiene que Abraham podría haber sido una figura que pertenecía a la amplia cultura mesopotámica, sin estar estrictamente ligado a un grupo étnico o nacional específico. Esta teoría sugiere que, en lugar de ser un hebreo o un caldeo, Abraham era simplemente un habitante de la región mesopotámica, un hombre que vivió en un contexto de constantes interacciones culturales y religiosas entre diversas tribus y pueblos semitas. La Mesopotamia de la época de Abraham era una región marcada por la diversidad étnica y cultural. Además de los sumerios, acadios y caldeos, había una gran cantidad de pueblos semitas que se habían asentado en la región, como los amorreos y los arameos. Estos pueblos estaban en constante contacto con las grandes ciudades de la Mesopotamia, como Ur y Babilonia, y eran parte integral de la vida cotidiana en la región. Así, Abraham podría haber sido un miembro de uno de estos pueblos semitas,
sin una identidad étnica o nacional claramente definida. Una de las razones que favorece esta teoría es que la Biblia no da detalles precisos sobre el origen étnico de Abraham, más allá de mencionarlo como un hombre de la región de Ur. Además, el hecho de que Abraham tenga contacto con diversos pueblos a lo largo de su vida, incluyendo egipcios y cananeos, sugiere que su identidad era flexible y adaptativa, propia de un hombre que vivió en una región multicultural. Evidencias arqueológicas. ¿Qué nos dicen las excavaciones? La arqueología ha proporcionado información valiosa sobre las ciudades y culturas de la antigua Mesopotamia, pero las evidencias directas sobre la figura de Abraham siguen siendo limitadas. Sin embargo, las excavaciones en Ur y en otras ciudades mesopotámicas han revelado información relevante sobre el contexto en el que pudo haber vivido Abraham. Por ejemplo, las excavaciones en Ur han descubierto una gran cantidad de artefactos que atestiguan la riqueza cultural y religiosa de la ciudad. Aunque no se ha encontrado evidencia directa de Abraham, la ciudad de Ur es importante porque ilustra cómo era la vida en la región en el momento en que supuestamente vivió el patriarca. Además, el hecho de que Ur fuera una ciudad próspera y de gran influencia en la Mesopotamia refuerza la posibilidad de que Abraham haya nacido allí, aunque aún no se puede afirmar con certeza. Asimismo, las excavaciones en la ciudad de Harán, otro lugar mencionado en la Biblia como parte de la travesía de Abraham, han proporcionado más información sobre las culturas semíticas que habitaron la región. Harán, al igual que Ur, era un centro comercial y religioso, lo que sugiere que las experiencias de Abraham en estos lugares estuvieron profundamente marcadas por las influencias mesopotámicas. Al considerar los posibles orígenes de Abraham, nos encontramos con tres teorías principales que ofrecen diferentes interpretaciones de su identidad: hebreo, caldeo y mesopotámico. En este capítulo compararemos estas teorías, evaluando las evidencias y sus implicaciones para poder identificar cuál de ellas tiene más sustancia histórica y cuál se alinea mejor con lo que sabemos de las culturas de la antigüedad. La teoría hebrea, la relación con el pueblo de Israel. La teoría hebrea es la que tiene un respaldo más firme dentro de la tradición religiosa, especialmente en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Según esta teoría, Abraham es considerado el patriarca de los israelitas, el primer hebreo, y la raíz del pueblo de Israel. Esta visión está firmemente arraigada en los relatos bíblicos, donde se describe a Abraham como un hombre que, por mandato divino, deja su tierra natal y se traslada a Canaán, una región que posteriormente se convertiría en la tierra prometida para sus descendientes. Sin embargo, el problema con esta teoría es que, fuera de los textos sagrados, no existen evidencias históricas directas que confirmen que Abraham haya sido parte de un grupo hebreo. Los arqueólogos no han encontrado documentos que mencionen a Abraham como un líder o patriarca hebreo en las ciudades mesopotámicas o cananeas donde se ubica su historia. Aunque los textos bíblicos pueden ofrecer una narrativa coherente de la figura de Abraham, la falta de pruebas físicas o arqueológicas sobre su identidad como hebreo genera dudas sobre la historicidad precisa de estos relatos. La teoría caldea, la Ur de los caldeos. Por otro lado, la teoría caldea presenta un enfoque diferente al situar a Abraham como originario de Ur, una importante ciudad de la Caldea en Mesopotamia. Esta teoría es apoyada principalmente por la mención de Ur en el libro del Génesis 11:28, que describe a Abraham como Abraham de Ur de los caldeos. La ciudad de Ur era un próspero centro comercial y religioso en el tercer milenio a.C., conocido por sus monumentos religiosos y sus avanzados logros en arquitectura y escritura. El principal argumento a favor de esta teoría es que las excavaciones arqueológicas en Ur han revelado una ciudad rica en cultura y religiosidad, con templos dedicados a dioses mesopotámicos como Nana, el dios lunar. Sin embargo, también hay puntos débiles. A pesar de la abundancia de hallazgos arqueológicos en Ur, no se ha encontrado evidencia directa que vincule a Abraham con la ciudad. Además, la ciudad de Ur era un centro politeísta,
lo que parece contrastar con la idea de que Abraham fue el primer monoteísta. La transición de Ur, una ciudad dominada por el culto a los dioses mesopotámicos, a un monoteísmo en el que Abraham adoraba a un solo Dios, sigue siendo una cuestión compleja de interpretar. A pesar de estos obstáculos, la conexión entre Ur y Abraham sigue siendo una de las teorías más plausibles, sobre todo porque las excavaciones en la ciudad han mostrado que Ur era una de las metrópolis más influyentes de la región en el tiempo que se cree que vivió Abraham. La teoría mesopotámica, un Abraham mesopotámico sin nacionalidad definida. La tercera teoría, la más neutral de todas, sugiere que Abraham pudo haber sido simplemente un habitante de la vasta región mesopotámica, sin estar claramente vinculado a una nación o pueblo específico. Esta visión contempla a Abraham como una figura que pertenecía a una cultura más amplia, en la que diversos pueblos semitas, como los amorreos y los arameos, coexistían y compartían una serie de tradiciones religiosas, comerciales y culturales. Esta teoría tiene la ventaja de ser menos restrictiva, ya que no intenta encasillar a Abraham en una identidad étnica o religiosa específica, sino que lo sitúa en el crisol cultural de la Mesopotamia antigua. Durante la época de Abraham, la región estaba llena de interacciones entre diferentes pueblos y civilizaciones, lo que sugiere que las identidades de los individuos no siempre eran fijas, sino que se forjaban a través de interacciones mutuas y cambios constantes. De hecho, las ciudades de Ur, Harán y Babilonia eran centros de comercio y cultura en los que convivían personas de diversas etnias y religiones. Es probable que Abraham, si vivió en esta región, estuviera expuesto a influencias de muchos pueblos, y su monoteísmo podría haber sido el resultado de estas interacciones. La flexibilidad cultural y religiosa de la época hace posible que Abraham no se limitara a una identidad hebrea o caldea, sino que fuera un personaje que representaba una mezcla de influencias. Evaluación crítica de las teorías. Cada una de estas teorías tiene sus méritos y limitaciones, y ninguna de ellas puede ser confirmada con certeza absoluta. Sin embargo, al analizar las evidencias disponibles, la teoría caldea parece ser la más plausible en cuanto a la ubicación de Abraham, especialmente si consideramos la fuerte conexión de Ur con la figura bíblica de Abraham. La teoría hebrea, por su parte, sigue siendo relevante desde una perspectiva religiosa, pero carece de respaldo histórico directo fuera de los textos sagrados. La teoría mesopotámica, aunque interesante, parece ser la más inclusiva, ya que permite considerar la figura de Abraham dentro de un contexto cultural más amplio y flexible, pero su falta de evidencia concreta sobre las raíces de Abraham la hace menos concluyente. Esta teoría abre la posibilidad de que Abraham no pertenezca a un grupo étnico o nacional específico, sino que su identidad fuera una construcción que surgió a lo largo de los siglos, influenciada por diversos pueblos y tradiciones. Conclusión sobre las teorías. El análisis de estas tres teorías demuestra que la figura de Abraham es profundamente compleja y multifacética. Si bien las evidencias históricas y arqueológicas son limitadas, cada una de estas teorías ofrece una perspectiva diferente sobre las posibles orígenes del patriarca. Lo que es indiscutible es que Abraham jugó un papel fundamental en la historia religiosa, y su figura sigue siendo relevante tanto para los estudios históricos como para las tradiciones espirituales que lo veneran. El impacto de Abraham se extiende mucho más allá de su tiempo, abarcando no solo la historia de las civilizaciones antiguas, sino también influyendo de manera significativa en el desarrollo de las grandes religiones monoteístas y en la cultura moderna. En este capítulo exploraremos cómo el legado de Abraham ha trascendido las fronteras del tiempo y cómo sigue influyendo en la actualidad, tanto en el ámbito religioso como en el cultural. Abraham como patriarca de las tres religiones monoteístas.
monoteístas. Una de las contribuciones más importantes de Abraham al mundo antiguo y moderno es su papel como el patriarca fundador de las tres principales religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. En cada una de estas religiones, Abraham es considerado un modelo de fe y obediencia a Dios. En el judaísmo, es visto como el primer patriarca del pueblo de Israel, el hombre con el que Dios establece un pacto eterno. Para los cristianos, Abraham es el ejemplo de la fe en Dios, y en las epístolas del Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, se menciona la figura de Abraham como modelo de justicia por la fe. En el Islam, Ibrahim, es considerado uno de los grandes profetas, y su historia se destaca en el Corán como un modelo de sumisión total a la voluntad de Dios. Este legado común entre las tres religiones resalta la importancia de Abraham como una figura central para el monoteísmo. Su historia y su fe son un símbolo de la creencia en un Dios único, lo que lo convierte en un punto de unión entre judíos, cristianos y musulmanes. A través de las escrituras sagradas de estas religiones, Abraham ha sido presentado como un hombre que vivió en obediencia a un Dios único, lo que representa un contraste significativo con el politeísmo predominante en las culturas antiguas, como la de Mesopotamia. La promesa divina y el pueblo de Israel. En el caso del judaísmo, el legado de Abraham es aún más significativo porque se le considera el iniciador de la promesa divina que se extiende a lo largo de la historia de Israel. Dios promete a Abraham que su descendencia será una gran nación, y esa promesa se cumple con la formación del pueblo de Israel que desciende de Isaac, el hijo de Abraham. Esta promesa de una nación elegida se convierte en uno de los pilares de la identidad israelita, y Abraham es visto como el primer patriarca de una historia que se extiende hasta el presente. La influencia de Abraham en el judaísmo no solo se encuentra en la historia de la fe, sino también en la creación de las bases morales y sociales del pueblo israelita. Los principios de justicia, compasión y obediencia a Dios, que se encuentran en los relatos bíblicos de Abraham, se convierten en los valores fundamentales de la ley judía. La historia de Abraham es, por tanto, una fuente de inspiración moral para los judíos a lo largo de la historia. Abraham y el cristianismo, el padre de la fe. En el cristianismo, la figura de Abraham es igualmente importante, aunque con una perspectiva distinta. En lugar de enfocarse en la promesa de una nación, como en el judaísmo, el cristianismo interpreta la fe de Abraham como un modelo para todos los creyentes. El apóstol Pablo, en sus cartas, especialmente en la epístola a los romanos, utiliza a Abraham como ejemplo de la justificación por la fe. Para Pablo, Abraham fue justificado por su fe en Dios antes de cualquier obra o acto religioso, lo que convierte su fe en un principio fundamental para la teología cristiana. La relación de los cristianos con Abraham se extiende más allá de la fe individual. La figura de Abraham también se conecta con la figura de Jesús, quien, según el cristianismo, es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Jesús es visto como el Hijo de Abraham, en el sentido de que cumple la promesa de redención no solo para los descendientes de Abraham, sino para todos los pueblos. Por lo tanto, Abraham no solo es un ejemplo de fe, sino también un precursor de la revelación divina que culmina en la persona de Jesús. Abraham, en el Islam, un ejemplo de sumisión a Dios. El Islam también honra a Abraham, conocido como Ibrahim, como uno de los más grandes profetas. En el Corán, Ibrahim es descrito como un hombre que, al igual que en las tradiciones judía y cristiana, tenía una relación especial con Dios. Su fe y obediencia son vistas como el modelo de la sumisión total a la voluntad divina, un principio fundamental en el Islam. La historia de Ibrahim, incluyendo su disposición a sacrificar a su hijo Ismael en obediencia a Dios, resalta su dedicación y entrega absoluta. En el Islam, Abraham también es considerado el padre de la nación árabe a través de su hijo Ismael, lo que establece un vínculo directo con la tradición islámica. El sacrificio de Ibrahim es conmemorado anualmente en el Eid al-Adha,
una de las festividades más importantes del Islam, que celebra la disposición de Ibrahim a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios. Este acto de sacrificio se interpreta como un símbolo de la fe y la sumisión a la voluntad divina que todo musulmán debe emular. El legado cultural de Abraham. El legado de Abraham no se limita solo a la religión. Su influencia se extiende a las culturas del mundo moderno, especialmente en los valores asociados con la fe, la justicia, la moral y el sacrificio. Los principios que Abraham representa, como la fe en un solo Dios y la obediencia a una autoridad moral superior, han influido profundamente en las sociedades occidentales y orientales, moldeando la ética y las leyes en las que se basan muchas naciones. Abraham también es un símbolo de la resistencia ante la adversidad y de la importancia de la esperanza y la perseverancia. A lo largo de los siglos, su figura ha sido utilizada para inspirar movimientos de justicia social, desde los derechos humanos hasta la lucha por la libertad religiosa. Su capacidad para mantener su fe en momentos de prueba ha sido vista como un ejemplo a seguir en tiempos de crisis. Conclusión: un legado que trasciende el tiempo. El legado de Abraham es vasto y multifacético. Más allá de su importancia como figura religiosa, Abraham representa un principio fundamental de fe, sacrificio y obediencia que ha dejado una huella indeleble en la historia de las civilizaciones y en las creencias de millones de personas alrededor del mundo. Su influencia no solo sigue viva en las religiones monoteístas, sino también en la cultura, la moral y la ética modernas, que continúan encontrando inspiración en su ejemplo de vida. La figura de Abraham, a través de los siglos, ha sido una fuente de inspiración, reflexión y debate. Desde los relatos bíblicos hasta las investigaciones arqueológicas, su historia sigue siendo una de las más enigmáticas y significativas de la historia antigua. En este vídeo hemos explorado las diversas teorías sobre sus orígenes, desde la perspectiva hebrea, caldea y mesopotámica, hasta sus implicaciones en las tres grandes religiones monoteístas y en la cultura global. A lo largo de este análisis, hemos visto que las respuestas sobre el verdadero origen de Abraham siguen siendo inciertas, pero también hemos comprendido que su legado es mucho más importante que el simple hecho de conocer su etnia o lugar de nacimiento. Lo esencial es cómo Abraham ha dejado una marca indeleble en las religiones y en la historia humana. Su figura no solo representa el inicio de una tradición religiosa, sino que también encarna valores universales como la fe, la obediencia y el sacrificio. Independientemente de si fue un hebreo, caldeo o una figura de la vasta región mesopotámica, lo que está claro es que Abraham no solo trascendió su tiempo, sino que su historia y sus principios continúan influyendo en millones de personas hoy en día. Su relación con un solo Dios, su obediencia a su voluntad y su confianza en las promesas divinas siguen siendo ejemplos fundamentales para los creyentes de todo el mundo. Como conclusión, Abraham no es solo un personaje de la antigüedad, es un símbolo vivo de fe, unidad y perseverancia. Al mirar su legado, podemos encontrar lecciones valiosas que siguen guiando a las generaciones actuales en su camino espiritual y moral. Si te ha interesado el tema y deseas profundizar más en el legado de Abraham o explorar otros aspectos de la historia antigua, te invitamos a dejar tus comentarios y suscribirte para más contenido relacionado. La historia de Abraham sigue viva y cada nueva reflexión sobre su vida nos ayuda a entender mejor el mundo en el que vivimos hoy.